momentos de zozobra, en los momentos de pánico, suele ser a pescar para empezar a comprar. Como decía el oráculo de Omaha, el gran Warren Buffett, hay que siempre vender en momentos de euforia y comprar en pánico, en apocalipsis, cuando los medios hablan de que se cae el mundo. Pues parece que estamos en un entorno similar. El comercio se está parando, estamos en una guerra arancelaria, también en un conflicto de divisas y muchos bancos de inversión hablando de recesión. Quizás sea ese entorno por sentimiento contrarian de empezar a comprar. Vamos a ver en este espacio motivos para ser optimistas tanto en el corto como en el medio plazo. Y lo haremos, como siempre, en la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Y hoy os traigo 6 imágenes. Como siempre, vamos a tratar de explicar esta tesis con soporte visual. Vamos a poner la primera de ellas aquí a mi izquierda en pantalla y como siempre en grande, porque esto siempre lo comento, es de los gráficos más importantes que medir los niveles de liquidez también de los grandes gestores, gráfico de Bank of America. Fijaros cómo, un gráfico que mide muy bien el sentimiento contrario, ¿no? Cuando llega el cash, está en 4,8%, ahí lo veis, ¿verdad? Si llega a entornos del 5,5 o 6%, será una señal de compra muy importante, porque tener cash es un coste de oportunidad en términos de rentabilidad muy fuerte para los grandes gestores. Por lo tanto, ahí empezarán a volver a comprar. Como digo, no suelen mantener niveles de cash por mucho tiempo a pesar de la incertidumbre. Por lo tanto, sí, sigue en 4,8, vamos a esperar a que llegue a esos entornos del 5,5, ahí lo habéis marcado, 6%, por encima de ese nivel no lo solemos ver, porque los gestores en esos entornos empiezan a comprar. Como digo, tener cash, disculpad, tengo la garganta un poco tocada, tener cash en términos de rentabilidad, uy, se me ha ido un poco la voz, vale, ahí sí, pues suele ser muy costoso, sobre todo gestores de inversión que al final se miden unos entre ellos, están en competencia, ¿no? Así que vigilarlo, esto ya sabéis que los papers de Bank of America nos lo suelen traer de forma semanal, ¿no? 4,8, insisto, de momento no es una señal aún de compra clara, pero si lo vemos en 5,5 o 6%, ahí sí tendremos una señal, creo que de compra bastante interesante, ¿no? Este es el primero de ellos, como siempre es la rotación que hacemos o que solemos ver entre cash y riesgo, o riesgo y cash, ¿no? El dinero no desaparece, va o a inversión o va a cash, y de cash a inversión o se queda en cash, ¿no? Pero no desaparece, ¿no? Así que tenemos que ver siempre esas rotaciones y, como digo, niveles altos de cash suelen ser indicador de compra, ¿vale? Por esa postura contraria en que tanto siempre recordamos aquí en trading. Pero vamos a pasar a la siguiente, las imágenes. Hemos visto ese primer gráfico optimista, aún no estaban dando esa posible señal de compra, pero está cerca de hacerlo. Y otro, ya más a nivel macroeconómico, es sobre todo las expectativas de inflación, porque había mucho temor que los aranceles pudiesen tensionar los precios y volver a una ola, un pico similar a la década de los 70, donde pues hubo varias, ya sabéis, varias montañas de inflación a lo largo de los años. Bueno, pues parece que se enfrían esos temores. Fijaros, este es un indicador que mira mucho más, por lo en grande para que lo veáis, mucho la esfera federal, que son, evidentemente, no es la inflación de hoy, sino la de mañana. Las expectativas, como digo, a 5 años, ¿no? Los break-evens, y fijaos cómo están cerquita del 2%, es decir, parece que se han anclado las expectativas bastante bien y que no hay demasiada preocupación, por lo menos en esta parte. No digo a nivel macroeconómico, las preocupaciones por el crecimiento sí que son algo más peligrosas, diría yo, pero a nivel de inflación, como veis aquí en el gráfico, en pantalla, de momento están bastante controladas, ¿no? Y esto, pues más o menos calma. Sabéis que el precio de hoy siempre recoge las expectativas de mañana, los mercados se mueven por expectativas, pues es una muy buena noticia, ¿no? Insisto, en un entorno donde el gasto público, donde la guerra comercial y sobre todo el sobrecalentamiento económico podían pensar que íbamos a hablar de década inflacionaria, pues de momento los inversores, por lo menos a 5 años, creen que esto no va a ser así y que va a estar más o menos controlado. Esto permite a la Reserva Federal iniciar política expansiva pues antes de lo previsto, ¿no? Ya sea bien con recorte de tipos de interés o, como dijo recientemente Waller, de la Reserva Federal, con otras medidas. Creo que dejando caer el posible QE o la vuelta del quantitative easing, ¿no? Los programas de compras de activos, es decir, la inyección de liquidez a mansalva. Todo esto es agua de mayo para las bolsas, ¿no? Así que el hecho de que se mantengan las expectativas de inflación a largo plazo controladas y también las expectativas de inflación hoy, como el último IPC controlado, creo que es una muy buena señal
para la bolsa porque permite a la Reserva Federal ser más dovish en sus futuras decisiones de política monetaria. Así que por el lado macro, estos datos de inflación creo que son muy positivos para el corto y medio plazo, pero muy positivos. Bueno, ya son los gráficos. Vamos con el tercero, seguimos avanzando. Vamos a ver 6, lo digo. Luego hay que hacer tesis, hay que seguir estudiando también el precio a la hora de tomar decisiones de inversión, pero por lo menos mostraros también en momentos de zozobra también optimismo, porque siempre lo hay. Vamos a poner también en grande este gráfico para que lo veáis a pantalla completa. Aquí lo tenéis. Fijaos qué interesante también las caídas del dólar que estamos viendo. Esto es uno de los objetivos y promesas del presidente Donald Trump, que dijo que un dólar fuerte perjudicaba mucho a Estados Unidos, y por eso está en este proceso de devaluación del dólar. Me recuerda mucho a los acuerdos de Plaza, ¿verdad? También este acuerdo de Mar-a-Lago, J.D. Vance, también Stephen Miran, que están haciendo todo lo posible para eso, para devaluar el dólar mientras este se mantiene como divisa hegemónica. Para ello creo que está llegando a acuerdos con muchos aliados. Bueno, veremos a largo plazo si esto se consolida o no. Es una estrategia, un plan oculto, mucha gente le llama el plan maestro de Donald Trump, pero desde luego el impacto que está teniendo en el VIX es claro. El dólar está cayendo, se está devaluando, y esto de momento está favoreciendo al sector exportador de Estados Unidos. Pero no solo eso, sino que un dólar débil realmente es bueno para todo el mundo. También sobre todo porque libera liquidez, ¿no? No olvidemos que ahora mismo hay muchísima deuda en todo el mundo denominada en dólares. Por lo tanto, si el dólar se devalúa, pues como digo, va a ser mucho mejor para esas refinanciaciones, ya no de Estados Unidos, sino por ejemplo de países emergentes que tienen deuda en dólares. Así que si el dólar se evalúa y esa moneda local se vuelve algo más fuerte, no olvidemos que esos países recaudan impuestos, tienen ingresos fiscales en moneda local, pero tienen que devolver deuda en dólares. Por lo tanto, cuantos más suba la moneda local y más se evalúe el dólar, mejor van a poder afrontar esos refinanciamientos y va a liberar liquidez. El hecho de que se libere liquidez a nivel global es muy bueno para los mercados. Eso por un lado, y también evidente para todo el comercio, ¿no? No sé, una empresa en Singapur hace negocios con una empresa en Brasil, pues liquidan siempre las transacciones en dólares. El hecho de que el dólar se evalúa siempre es bueno también para el comercio. Por lo tanto, un dólar, a priori esto es una regla no escrita, pero se puede escribir en piedra prácticamente, un dólar devaluado, un dólar débil, siempre es bueno para los mercados. No haciendo hincapié en Estados Unidos, sobre todo para los mercados emergentes y globales, ¿no? Porque libera mucha liquidez y sabemos que la liquidez correlaciona prácticamente al 100% con el precio de los activos, ¿no? Así que otra gran, bueno, en este caso, digamos, fortaleza para el medio y largo plazo, un dólar débil, quizá un poco menos para los índices americanos, porque, claro, un inversor europeo, por ejemplo, que está invirtiendo ahora mismo en Estados Unidos en dólares, pues evidentemente ese riesgo cambiario, si no lo cubre, le va a afectar. Pero en general, para los mercados globales sí que es muy buena señal el hecho de que el dólar se evalúe, y además sabemos que Donald Trump quiere seguir con esta dinámica. Es posible que sigamos viendo el dólar bajar frente al resto de divisas a los próximos años. Y esto, insisto, puede liberar mucha liquidez y esto es directamente inflacionario de activos, ¿no? Vamos con la siguiente, la cuarta de las imágenes. Hemos visto ya tres: mercados cambiarios, macroeconomía, gestores y nivel de liquidez. Vamos con esta, como siempre, en grande para que la veáis bien, y volvemos a las expectativas de recesión. Hemos escuchado a muchos bancos de inversión hablar de sus perspectivas, pero fijaos qué interesante este gráfico, Fijaos, después de caídas del 10% del S&P 500, como la que hemos tenido en este arranque de año 2025, en este primer trimestre, fijaros, si tenemos recesión, si finalmente vamos a una recesión, bueno, es normal que se extienda la corrección, sobre todo en tiempo, ahí lo veis, ¿no? Bueno, puede llegar a caer un 15%, bueno, o un 20%, pero luego vuelve al 10%, es decir, en general se mantiene el bear market, pero sobre todo en tiempo, se extiende la corrección en tiempo. Pero si no tenemos una recesión, las recuperaciones son brutales. Es muy normal que pasemos en el propio año del menos 10 al más 10%, hablamos de un 20% de performance de mínimo a máximo. Claro, es muy importante entonces pensar si va a haber o no va a haber recesión. En el caso de que esquivemos la recesión, la recuperación, como veis aquí, puede ser brutal. La banca de inversión, ¿qué dice? Decía Jamie Dimon, el jefe de JP Morgan, que lo veía 50-50, ¿no? Como tirar una moneda del aire, puede ser que sí, puede ser que no, es decir, nos deja muchas dudas realmente. Goldman Sachs habla de un 40%, bueno, desde Trading Pro lo tenemos claro, si finalmente desescala la guerra comercial, creemos que no va a haber recesión, que no la va a haber. Si por lo que sea se mantiene dura la guerra arancelaria, ahí casi seguro
que hará recesión, pero cada vez tengo más claro que Donald Trump, por presiones del mercado de bonos y por presiones de las empresas domésticas, como pueden ser las élites tecnológicas y otros grandes fabricantes, creo que finalmente irá reduciendo los aranceles. Por lo tanto, nos decantamos más por la opción de que sí, habrá un deterioro del ciclo, pero no llegaremos a recesión. Por lo tanto, tenemos una muy buena opción de ver la línea verde, esa recuperación desde -10, quizás hasta el +10 en los próximos 12 meses. Así que cuidado, porque este es otro gráfico también a nivel de ciclo económico que puede ser muy positivo, pero aquí cada uno tiene que hacer sus deberes. Oye, ¿habrá o no habrá recesión? Y en función de esa respuesta tendréis cosas mucho más claras. Vamos con el siguiente gráfico, lo ponemos también en pantalla, será el quinto que os traigo hoy con el tono optimista. Verás, queremos traer hoy, insisto, ver el vaso medio lleno, que siempre es positivo también, por lo menos incluirlo en nuestras tesis. También nos vamos a poner en grande este gráfico, qué interesante, a pantalla completa. Fijaros, aquí las 7 magníficas, que son las que han castigado mucho a los índices, bueno, pues están de nuevo a nivel de PER, a nivel de valoraciones en niveles de 2023, es decir, ya están cercanos a un PER de 22. Yo siempre digo que en el 20% son prácticamente de obligada compra, las magníficas, porque son empresas con un crecimiento muy importante, muy consolidadas. Algunas como Apple a mí no me gustan tanto, pero otras sí. Entonces ya estamos llegando a niveles más o menos aceptables. Veníamos, es verdad, de unas valoraciones casi de ciencia ficción, pero esta corrección evidentemente ha saneado los múltiplos y ahora estamos de nuevo entrando en un nivel más o menos ya sano, ¿no? En valoraciones, y esto, como digo, pues suele ser positivo como también para el medio y largo plazo. El SP500 siempre digo lo mismo, si llega a 20, está un poquito por encima ahora mismo, pero siempre que ronda los entornos de 20 en el forward pair también es muy interesante, porque es verdad que la media histórica está en torno al 16, 17, pero realmente los índices han cambiado mucho. Ahora el SP500 está más ponderado por empresas de crecimiento, no tanto de valor. Entonces es muy normal que las valoraciones vayan subiendo, no es la misma fotografía año 2025 que año 1980. Entonces tampoco se puede coger la media como algo más o menos matemático, ¿no? Por lo tanto, esos niveles creo que empiezan a ser aceptables, insisto, después de la corrección, que es una corrección muy agresiva en precio, pero muy corta en tiempo. Esto no es habitual. Lo más habitual es que suele ir de la mano la corrección tanto en precio como en tiempo. Son dos variables que siempre tenemos que analizar. Pero, desde luego, se han limpiado las valoraciones y tenemos a las magníficas, que son los sectores líderes, no lo olvidemos, ya en niveles muy estables, que sí, que podemos esperar en vez de en 22 en 20. Bueno, porque estamos ya entrando en una zona más o menos de suelo, que podemos pensar suelo, para empezar a construir de nuevo posición, insisto, con vistas al corto y medio plazo. Vamos ya con la última de las gráficas que os traigo hoy, hablando un poco de mercados, no solo Estados Unidos, pero bueno, en general hemos centrado el tiro en Estados Unidos, y vamos a ponerla en grande también, otro gráfico que creo que es muy interesante para cerrar esta sección, y fijaros, ¿no? También el gasto de Donald Trump. Sabemos que también hay una correlación clara entre, bueno, ya lo hemos dicho, entre liquidez y bolsas, ¿no? En precio de activos. Bueno, y parte de la liquidez la genera el Tesoro, esto no lo olvidemos. Mucha gente siempre mira a los bancos centrales, pero realmente el verdadero creador de dinero es el gobierno federal, ¿no? Con el déficit. Bueno, pues Donald Trump, que prometía ese ajuste, esa responsabilidad fiscal, bueno, pues nada de nada, ¿no? Demagogia pura. De momento está gastando más que el Joe Biden en su último año. Y ahora mismo, que estamos en mitad del año fiscal, recordad que en Estados Unidos empieza en octubre, es de octubre a octubre el año fiscal, pues parece que las expectativas es que Estados Unidos va a tener un 9% de déficit sobre PIB. 9%. No, esto se suele ver en épocas de guerra, en épocas de amplísima recesión, como política contracíclica, pero fijaros cómo Estados Unidos está normalizando esa serie de déficits, que veremos, esto ya decía Ray Dalio, que puede llevar a una crisis de deuda, cosa con la que estoy de acuerdo, pero a corto plazo es liquidez. Luego veremos si esto erosiona la confianza como deudor y puede tensionar el mercado de bonos, y a largo plazo pues puede incluso también derrumbar el dólar. Pero bueno, eso son segundas derivadas. De momento, este gráfico es muy alcista para los mercados, porque se sigue metiendo liquidez y se sigue maquillando también el ciclo económico con gasto público, ¿verdad? Así que, bueno, Donald Trump, muchos analistas temían que ese ajuste fiscal lo quería llevar el déficit del 7% del PIB al 3%, esto iba a ser muy malo para las bolsas. Pues nada de eso, no es que esté ajustando el déficit, sino que lo está aumentando. Insisto, año 2025 parece que se nos puede ir al 9% de PIB, y claro, esto también es como un soporte psicológico, bueno, no psicológico, un soporte real también para los mercados
mercados financieros porque están inyectando liquidez con bazucas. Tremendo, ¿no? Esa demagogia, en este caso de Donald Trump. Bueno, le quedan años para hacer ese ajuste, pero no parece que vaya a llegar por ningún lado. El tren de la deuda no lo paga nadie, como el tren de los mercados, por lo general, tampoco lo suele pagar nadie. ¿Sois optimistas? ¿Sois pesimistas con los mercados? Bueno, ¿qué objetivos tenéis para SP500? Me encantaría que lo pusierais en los comentarios. Como siempre, en Trading Pro también podéis analizar nuestro portfolio, quien esté interesado en la membresía, el servicio de membresía, donde compartimos nuestras posiciones, nuestras estrategias y, por supuesto, formaciones diarias para profesionalizar traders y profesionalizar inversores. Podéis encontrar toda la información, como siempre, en www.tradingpro.app, ¿no? Ahí podéis encontrar toda la información. Como siempre, no me queda más que despedirme. Por supuesto, si queréis apoyar el canal, agradecemos de corazón, que dejéis el like y que suscribáis, ¿verdad? Queremos seguir creciendo de forma orgánica. Que paséis una buena tarde. Un besazo. Chao. Tesla y Nvidia no paran de subir. Tenemos al SP500 casi en máximos históricos. Quizás invertir en estos activos ahora mismo sea tirar el dinero. Pero ¿sabéis qué compañías pueden tener un potencial de crecimiento abismal? Empresas energéticas, empresas armamentísticas, por supuesto, también hablamos de empresas de inteligencia artificial, computación cuántica, economías emergentes. Todas estas las vamos a analizar en los webinars que tenemos preparados. En Trading Pro tenemos un webinar gratuito al mes. Vamos a ver todos estos temas y muchos más. ¿Queréis saber cómo apuntaros? Haz clic simplemente en el enlace que tenéis en la descripción y en el primer comentario. ¡Nos vemos! Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.